Pepsid Complete knows that food is one of the best parts of game day. That is, until heartburn strikes. Thankfully, just one chewable tablet of Pepsid Complete provides dual-action heartburn relief with an antacid that starts working instantly and an acid reducer that lasts all day. So you can stay focused on that second helping of chili without worrying about heartburn. All day based on 8-hour symptom relief studies during the day. Use product only as directed. So good, so good, so good. Get ready, because it's time to save at your Nordstrom Rack store. Now through February 23rd, take an extra 40% off red tag clearance boots, jackets, and sweaters. We're talking the best cold weather styles from Vince, Cole Haan, Sam Edelman, and more. All on sale for even less. All sales final. You never know what you'll find, but you know it's gonna be so good. Great brands, great prices. That's why you rack. ¿Alguna vez te has imaginado cómo sería vivir en una ciudad donde la fe es probada a cada instante? Un lugar donde el enemigo no se esconde, sino que se sienta en un trono visible, influyendo en la cultura, la política y hasta en la religión. Esta no es una historia de ficción, sino la realidad de Pérgamo, una ciudad mencionada en el Apocalipsis, descrita como el lugar donde está el trono de Satanás. En medio de templos dedicados a dioses paganos y la adoración al emperador romano, una iglesia luchaba por mantenerse firme. Pero algo estaba ocurriendo dentro de sus muros. Jesucristo envió una advertencia. Algunos estaban cayendo en doctrinas corruptas, comprometiendo su fe, pero también dejó una promesa. Para el que venza, habrá una recompensa celestial. ¿Qué estaba pasando realmente en Pérgamo? ¿Por qué era tan peligrosa esta ciudad? ¿Y qué tiene que ver con la iglesia actual? Hoy vamos a descubrir los secretos de esta carta profética y su impacto en nuestra fe. Quédate hasta el final, porque lo que aprenderás hoy podría cambiar tu perspectiva sobre el compromiso con Dios. En Apocalipsis 2:12 se narra: escribe al ángel de la iglesia en Pérgamo, el que tiene la espada aguda de 2 filos, dice esto. La carta a la iglesia en Pérgamo comienza con una introducción solemne en la que Jesús se identifica como el que tiene la espada aguda de 2 filos. Esta presentación es significativa porque establece el tono del mensaje, uno de autoridad, juicio y verdad. Jesús dirige este mensaje al ángel de la iglesia, posiblemente un líder espiritual o el espíritu colectivo de la comunidad cristiana en Pérgamo. Desde el principio, queda claro que el mensaje viene con la autoridad divina y que la iglesia debe prestar atención a lo que está a punto de escuchar. El que tiene la espada aguda de 2 filos. Jesús utiliza esta imagen para presentarse como juez y portador de la verdad. La espada representa la autoridad de Jesús para juzgar. En la cultura romana, la espada era un símbolo del poder imperial. Pero aquí se muestra que Jesús tiene un poder y una autoridad mayores que cualquier gobierno terrenal. En Hebreos 4:12, la palabra de Dios es descrita como una espada de 2 filos, que penetra y juzga las intenciones del corazón. Esta conexión enfatiza que Jesús es quien trae la verdad y expone lo que está mal. Esta presentación no es casual. Prepara a la iglesia para recibir una corrección seria. Dirigido al ángel de la iglesia en Pérgamo, el mensaje está dirigido al líder espiritual o a la representación de la iglesia en su conjunto. Al escribir al ángel, Jesús deja claro que el liderazgo de la iglesia tiene la responsabilidad de escuchar, guiar y corregir a la comunidad. Aunque se dirige al líder, el mensaje es para toda la congregación, llamándolos a reflexionar sobre su condición espiritual. Pérgamo era una ciudad prominente en Asia Menor, conocida por su cultura, religión y política. Pérgamo albergaba una de las bibliotecas más grandes del mundo antiguo y era un centro de aprendizaje y cultura. La ciudad era famosa por su adoración a Zeus y otros dioses paganos, incluido el culto al emperador. El trono de Satanás, mencionado más adelante en la carta, probablemente se refiere al altar de Zeus o al culto imperial. En este entorno saturado de idolatría y lealtad al Imperio Romano, los cristianos enfrentaban constantes presiones para comprometer su fe. La presentación de Jesús establece su autoridad y su derecho a juzgar. Al identificarse como el portador de la espada de 2 filos, Jesús llama a la iglesia a tomar en serio su mensaje.
La imagen de la espada indica que este mensaje incluye una corrección necesaria para mantener la fidelidad a Cristo. En el tiempo de esta carta, Roma tenía autoridad total sobre las regiones de Asia Menor, incluida Pérgamo. La espada simbolizaba el poder para ejecutar justicia y mantener el control. La ciudad estaba profundamente dedicada a la adoración pagana, y los cristianos que rechazaban estos cultos enfrentaban persecución y marginación. Jesús contrasta su autoridad eterna con la autoridad temporal de Roma, recordando a los creyentes que su juicio es supremo. En Apocalipsis 2:13a se narra: «Yo sé dónde moras, donde está el trono de Satanás, pero retienes mi nombre y no has negado mi fe». Jesús reconoce la difícil situación en la que vivía la iglesia de Pérgamo. Les asegura que Él comprende plenamente el ambiente hostil en el que se encuentran, un lugar descrito como el trono de Satanás. A pesar de la presión cultural, religiosa y política, los creyentes de Pérgamo habían mantenido su fidelidad al nombre de Jesús y no habían renunciado a su fe. At the UPS Store, we know being a small business owner means holiday time is still go time. Still get those orders shipped time. And still re-up on stamps and supplies time. That's why this upcoming holiday, while others close up shop, we'll be open. And happy to help you keep being unstoppable. Come into your local store today. Most locations are independently owned. Product services, pricing, and hours of operation may vary. See Center for details. The UPS Store. Be unstoppable. This episode is brought to you by the 2025 Lincoln Aviator SUV. The 2025 Lincoln Aviator nails that feeling of next-level confidence. The updated grille and sleek lights, total head turners. Under the hood, a refined twin-turbo V6 powers you through with authority. Inside, pure comfort. Plush 3-row seating, custom climate control, available massage seats keep you ready to tackle whatever's next. Explore more at Lincoln.com. Some models, trims, and features may not be available or may be subject to change. Check with your local retailer for current information. Lincoln and Aviator are trademarks of Ford or its affiliates. Switch to Verizon Business and get more from your internet without paying more for your internet. Get LTE Business Internet starting at $39 a month when paired with a Business Unlimited smartphone plan. That's unlimited data, and with it, unlimited possibilities. Start saving today with Verizon Business, ranked #1 in small business internet customer satisfaction by J.D. Power. Starting price for 25 megabits per second internet plan with savings, plus taxes, fees, and economic adjustment charge. Terms apply. For J.D. Power 2024 award information, visit jdpower.com/awards. Este reconocimiento no solo valida sus esfuerzos, sino que también refuerza el ánimo y la confianza de la iglesia al saber que Jesús ve y valora su perseverancia. Yo sé dónde moras. Jesús comienza afirmando que conoce perfectamente las circunstancias de la iglesia. Estas palabras reflejan la cercanía de Jesús con su pueblo. Él no es indiferente a las pruebas que enfrentan, sabe exactamente dónde están y por lo que están pasando. El desafío de morar en Pérgamo, vivir en una ciudad como Pérgamo, un centro de idolatría y persecución, era especialmente difícil para los cristianos. Sin embargo, Jesús los alienta al mostrar que no están solos en medio de este entorno hostil, donde está el trono de Satanás. Jesús describe el ambiente espiritual de Pérgamo como uno de intensa oposición. Esta frase probablemente se refiere al altar de Zeus, una estructura imponente que dominaba la ciudad, o al culto al emperador romano, que exigía lealtad absoluta y adoración. Ambas prácticas representaban la resistencia directa al reino de Dios. Jesús revela que la lucha en Pérgamo no es solo cultural o política, sino una batalla espiritual entre las fuerzas del mal y la verdad de Dios. Pero retienes mi nombre. A pesar de la oposición, la iglesia de Pérgamo había mantenido su lealtad a Cristo. Los cristianos de Pérgamo se negaron a comprometerse con la idolatría, incluso cuando esto podría haberles costado su seguridad, sus recursos o incluso sus vidas. Retener el nombre de Jesús en un ambiente hostil significaba declararlo como Señor, rechazando cualquier otro tipo de adoración o lealtad. Y no has negado mi fe. La iglesia había permanecido firme en la verdad del Evangelio, incluso en circunstancias extremas. A pesar de la influencia de las prácticas paganas y la presión social, los creyentes no comprometieron las enseñanzas fundamentales de su fe. Su resistencia ante la persecución no solo glorificaba a Dios,
sino que también servía como un ejemplo para otras iglesias y creyentes. La ciudad era famosa por su dedicación a varios dioses paganos y por ser un lugar destacado de culto al emperador romano. Los cristianos que se negaban a participar en estas prácticas enfrentaban persecución inmediata. En Pérgamo, la adoración al César no era opcional, era un acto político y religioso obligatorio. Los cristianos que se negaban a adorar al emperador eran acusados de traición y sufrían consecuencias graves. Jesús describe el ambiente de Pérgamo como el trono de Satanás para destacar que la idolatría y la persecución no eran solo acciones humanas, sino manifestaciones de una oposición espiritual directa contra el reino de Dios. En Apocalipsis 2:13b se narra: «Y no has negado mi fe, ni aun en los días en que Antipas, mi testigo fiel, fue muerto entre vosotros donde mora Satanás». Jesús destaca un evento significativo en la historia de la iglesia en Pérgamo: el martirio de Antipas, a quien describe como mi testigo fiel. Este reconocimiento resalta la valentía y el compromiso inquebrantable de Antipas, quien permaneció fiel a su fe en Cristo, incluso frente a la muerte. Su sacrificio no solo fue un testimonio de su amor por Jesús, sino también una inspiración para la iglesia en Pérgamo, que continuó firme en su fe a pesar de las amenazas constantes, aun en los días en que Antipas, mi testigo fiel, fue muerto. Jesús menciona específicamente a Antipas como un ejemplo de fidelidad extrema. La palabra testigo, en griego martis, también significa mártir. Antipas no solo proclamó su fe con palabras, sino que la respaldó con su vida. La muerte de Antipas habría sido un evento devastador para la comunidad, pero también sirvió como una oportunidad para que los demás fortalecieran su compromiso con Cristo, donde mora Satanás. Jesús vuelve a enfatizar el ambiente hostil de Pérgamo. La mención de Satanás aquí subraya que el martirio de Antipas no fue solo un acto humano, sino parte de un conflicto espiritual más grande entre el reino de Dios y las fuerzas del mal. Pérgamo, con su idolatría y persecución, era un terreno difícil para los cristianos, pero también un lugar donde el testimonio de la fe brillaba con mayor intensidad. El martirio de Antipas sirve como una inspiración para la iglesia de Pérgamo y para todos los creyentes. Antipas no cedió a las amenazas ni comprometió su fe, incluso cuando su vida estaba en juego. Su testimonio vivo de fidelidad inquebrantable desafiaba a los demás a mantener su lealtad a Cristo, sin importar el costo. Jesús no menciona a Antipas para recordar a la iglesia su dolor, sino para fortalecerlos. Aunque Antipas murió físicamente, ganó la victoria espiritual y ahora está en la presencia de Dios. Su ejemplo es una invitación a la iglesia a mantenerse firme, sabiendo que su fidelidad será recompensada eternamente. Los mártires cristianos como Antipas a menudo enfrentaban la muerte por negarse a adorar al emperador o a los dioses paganos. Esto era visto como traición al imperio y solía castigarse con la ejecución. La ciudad estaba llena de templos y altares dedicados a varios dioses. El altar de Zeus y el culto al emperador eran símbolos prominentes de la oposición espiritual que los cristianos enfrentaban diariamente. En el contexto cristiano, Love, exciting and new. Hello, Hannah Waddingham here. Have you seen the fabulous new Sun Princess? World-class entertainment, exceptional dining, and the greatest pizza ever. It's a love. Don't miss our Come Aboard sale with up to 40% off and free room upgrades. Visit princess.com or call your travel advisor to book. Princess Cruises. Terms and restrictions apply. Offer ends 2/28/25. Ships at Bermudan and British Registry. You know what's smart? Enjoying a fresh gourmet meal at home that you didn't have to cook. Meet Factor, your loophole in the laws of mealtime. Chef-crafted meals delivered with a tap, ready in just 2 minutes. You know what's even smarter? Treating yourself without cheating your goals. Factor is dietitian approved, chef prepared, and you plated. Pretty smart, huh? Refresh your routine and eat smart with Factor. Learn more at factormeals.com. los mártires no eran solo víctimas, sino héroes de la fe que inspiraban a la iglesia a permanecer firme en medio de las pruebas. En Apocalipsis 2:14 se narra: «Pero tengo unas pocas cosas contra ti, que tienes ahí a los que retienen la doctrina de Balaam, que enseñaba a Balac,
a poner tropiezo ante los hijos de Israel, a comer de cosas sacrificadas a los ídolos y a cometer fornicación. Después de reconocer la fidelidad de la iglesia de Pérgamo, Jesús señala un problema significativo dentro de la congregación. Algunos están reteniendo la doctrina de Balaam. Aunque muchos en la iglesia han permanecido fieles, hay quienes han caído en prácticas y enseñanzas que comprometen la pureza espiritual de la comunidad. Jesús utiliza esta advertencia para confrontar directamente el pecado, recordándoles que tolerar influencias corruptas es una amenaza para su testimonio y relación con Dios. Tienes ahí a los que retienen la doctrina de Balaam. Jesús expone un problema interno que afecta a la iglesia. ¿Quién fue Balaam? Balaam era un profeta mencionado en Números 22-24, conocido por su intento de maldecir al pueblo de Israel bajo la instrucción de Balac, rey de Moab. Aunque no pudo maldecirlos directamente, Balaam aconsejó a Balac que sedujera a los israelitas con idolatría y pecado sexual, causando su caída. Algunos en la iglesia estaban adoptando enseñanzas y prácticas que promovían el compromiso con la idolatría y la inmoralidad, siguiendo el ejemplo de Balaam. Poner tropiezo ante los hijos de Israel. Jesús describe el efecto destructivo de estas enseñanzas. La práctica de comer alimentos sacrificados a los ídolos implicaba una participación en cultos paganos, lo que era una forma de traición espiritual hacia Dios. La fornicación mencionada probablemente incluía las prácticas sexuales asociadas con los rituales paganos, que eran comunes en Pérgamo y otras ciudades del Imperio Romano. Estas prácticas no solo desviaban a los individuos, sino que también comprometían el testimonio y la santidad de toda la iglesia. Jesús no solo reprende a quienes practican estas cosas, sino también a la iglesia por tolerarlas. Al permitir que estas influencias persistieran, la iglesia de Pérgamo estaba comprometiendo su lealtad a Cristo y su pureza espiritual. Jesús llama a toda la congregación a abordar estos problemas, dejando claro que la tolerancia al pecado es inaceptable en su reino. La doctrina de Balaam sirve como un ejemplo atemporal de cómo las influencias corruptas pueden infiltrarse en la comunidad de fe. Las falsas doctrinas pueden llevar a los creyentes a justificar el pecado y alejarse de los mandamientos de Dios. Los líderes y la congregación deben ser conscientes de las enseñanzas y prácticas que no se alinean con la verdad del Evangelio. La ciudad estaba llena de templos dedicados a varios dioses como Zeus, Atenea y Dionisio. Participar en festividades paganas, que a menudo incluían banquetes y prácticas sexuales, era una parte común de la vida social y cultural. Los cristianos en Pérgamo también enfrentaban presión para adorar al emperador como una expresión de lealtad política. Negarse a participar en estas prácticas podía resultar en persecución. La presión social para conformarse a las normas paganas era intensa, y algunos en la iglesia probablemente justificaban su compromiso como una forma de evitar conflictos o persecuciones. En Apocalipsis 2:16 se narra: Por tanto, arrepiéntete, pues si no, vendré a ti pronto, y pelearé contra ellos con la espada de mi boca. Jesús llama a la iglesia de Pérgamo al arrepentimiento, una acción urgente y necesaria para corregir los problemas internos que comprometían su fidelidad. Este llamado directo subraya la seriedad del pecado dentro de la congregación y la importancia de actuar de inmediato. Jesús advierte que si no hay arrepentimiento, Él intervendrá personalmente en juicio, usando la espada de su boca para confrontar a aquellos que persisten en la corrupción. Sin embargo, junto con esta advertencia, también hay una esperanza implícita. El arrepentimiento abre la puerta a la restauración y la comunión renovada con Cristo. Por tanto, arrepiéntete. El llamado al arrepentimiento es claro y directo. Jesús no pide reflexión ni demora, sino un cambio inmediato y genuino en la dirección espiritual de la iglesia. El arrepentimiento no es solo remordimiento por el pecado. This episode is brought to you by Progressive Insurance. Do you ever find yourself playing the budgeting game? Well, with the Name Your Price tool from Progressive, you can find options that fit your budget and potentially lower your bills. Try it at Progressive.com. Progressive Casualty Insurance Company and Affiliates. Price and coverage match limited by state law. Not available in all states.
Every cup of Nespresso coffee is an invitation to transform your morning routine into a ritual you can treasure each and every day. Using the Vertuo Pup, a simple touch of the button freshly brews bold aromas and a rich, velvety crema layer for delicious cafe-quality coffee at home. Whether you enjoy your coffee hot or over ice, every sip, every morning is unforgettable. Nothing tastes like Nespresso coffee. Visit Nespresso.com or our app to explore our full range of easy-to-use machines and coffees not found anywhere else. This episode is brought to you by Shopify. Forget the frustration of picking commerce platforms when you switch your business to Shopify, the global commerce platform that supercharges your selling wherever you sell. With Shopify, you'll harness the same intuitive features, trusted apps, and powerful analytics used by the world's leading brands. Sign up today for your $1 per month trial period at shopify.com/tech, all lowercase. That's shopify.com/tech. Sino un alejamiento completo de las prácticas y actitudes que comprometen la relación con Dios. El llamado al arrepentimiento subraya la seriedad de tolerar la doctrina de Balaam y la doctrina de los Nicolaitas dentro de la congregación. Participar en prácticas paganas o justificar el pecado dentro de la iglesia es una traición a la lealtad exclusiva a Cristo. La pasividad hacia las enseñanzas corruptas no solo afecta a los individuos, sino que pone en riesgo la santidad y el testimonio de toda la iglesia. Si no, vendré a ti pronto. Jesús advierte que su intervención es inminente si no hay arrepentimiento. Jesús declara que Él mismo vendrá a confrontar el pecado dentro de la iglesia. Esto enfatiza su autoridad como juez justo y como Señor de la iglesia. Aunque algunos individuos eran responsables de las falsas doctrinas, toda la congregación estaba llamada a actuar para corregir el problema. Pelearé contra ellos con la espada de mi boca. Jesús describe la herramienta de su juicio, la espada de su boca. La espada representa la palabra de Dios, que es poderosa para exponer la verdad, condenar el pecado y separar lo bueno de lo malo. Jesús asegura que su juicio será justo, preciso y dirigido específicamente contra aquellos que persisten en el pecado. En Pérgamo, la idolatría y la inmoralidad eran presiones constantes. Jesús llama a la iglesia a apartarse radicalmente de estas influencias, reafirmando su identidad como pueblo santo de Dios. En el contexto del primer siglo, las iglesias estaban llamadas a reflejar la santidad de Dios en un mundo lleno de idolatría y corrupción. Jesús, como Señor de la iglesia, interviene cuando su pueblo compromete esta misión. En una ciudad donde el Imperio Romano usaba la espada como símbolo de su autoridad, Jesús se presenta como el verdadero juez, cuya palabra tiene poder eterno y absoluto. En Apocalipsis 2:17 se narra: «Al que venciere, daré a comer del maná escondido». Jesús ofrece una promesa a los que vencieren, es decir, a aquellos que permanezcan fieles a Él y resistan las tentaciones y corrupciones presentes en Pérgamo. La primera parte de esta promesa es el maná escondido, un símbolo de provisión divina y comunión espiritual. Este maná representa el sustento espiritual que Dios da a su pueblo y su fidelidad para satisfacer las necesidades más profundas de aquellos que confían en Él. Es una invitación a experimentar una relación íntima y eterna con Dios, donde Él mismo es su sustento. Al que venciere. La promesa está reservada para aquellos que perseveran en la fe. Jesús llama vencedores a aquellos que permanecen fieles, incluso en medio de pruebas, persecuciones y tentaciones. Vencer no significa ser perfecto, sino mantener una relación sincera y comprometida con Él. En una ciudad donde la presión social y religiosa intentaba desviar a los creyentes, la victoria consistía en resistir el compromiso con la idolatría y la inmoralidad. Daré a comer del maná escondido. El maná escondido es una referencia rica en significado espiritual. En el Éxodo, el maná era el pan milagroso que Dios proveía diariamente al pueblo de Israel mientras viajaban por el desierto. Era un símbolo de la provisión y la fidelidad de Dios. Aquí, el maná simboliza el alimento espiritual que Dios da a los que son fieles. Este maná es escondido, lo que indica que no es accesible al mundo, sino reservado para los que tienen comunión íntima con Dios. En Juan 6:31-35, Jesús se describe a sí mismo como el pan de vida,
el que satisface las necesidades espirituales más profundas. El maná escondido apunta a la vida eterna y la comunión con Cristo. La promesa del maná escondido tiene implicaciones profundas para la vida espiritual de los creyentes. Los vencedores reciben fuerza espiritual y consuelo directamente de Dios, que los capacita para perseverar. Este maná es un anticipo de la comunión plena y perfecta con Dios en su reino, donde Él mismo es el proveedor y la recompensa. El maná escondido simboliza una conexión personal y exclusiva con Jesús, una satisfacción que el mundo no puede ofrecer. Mientras que los habitantes de Pérgamo participaban en banquetes paganos que incluían comida sacrificada a los ídolos, Jesús ofrece un alimento espiritual puro y eterno a los que permanecen fieles a Él. En el Antiguo Testamento, un poco de maná fue guardado en el Arca del Pacto como un recordatorio de la provisión de Dios. El maná escondido puede aludir a este símbolo de fidelidad divina, reservado para los que son leales a su pacto. Whether it's a movie night or just midday, Skinny Pop is a salty snack that keeps on giving. Made with just 3 simple ingredients for an irresistibly delicious taste and a large serving size that lasts. Deliciously popped, perfectly salted. Skinny Pop, popular for a reason. Shop Skinny Pop now. This episode is brought to you by Indeed. When your computer breaks, you don't wait for it to magically start working again. You fix the problem. So why wait to hire the people your company desperately needs? Use Indeed's sponsored jobs to hire top talent fast. And even better, you only pay for results. There's no need to wait. Speed up your hiring with a $75 sponsored job credit at Indeed.com/podcast. Terms and conditions apply. En una sociedad donde la idolatría y el materialismo eran prominentes, Jesús ofrece un alimento que trasciende lo terrenal, invitando a los creyentes a depender de Él en lugar de buscar satisfacción en cosas temporales. En Apocalipsis 2:17 se narra: el que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. El mensaje a la iglesia de Pérgamo concluye con una exhortación a escuchar y responder a lo que el Espíritu dice. Este llamado no es exclusivo para Pérgamo, sino para todas las iglesias a lo largo del tiempo. Jesús invita a cada creyente a reflexionar sobre las advertencias y promesas de esta carta, llamándolos a vivir con fidelidad, a resistir las influencias corruptas y a anhelar la comunión eterna con Él. Es un recordatorio de que la fe verdadera se demuestra a través de la perseverancia, la pureza y la disposición de escuchar y obedecer la voz de Dios. El que tiene oído, oiga. Jesús dirige esta exhortación a todos los creyentes, no solo a los líderes o a la iglesia de Pérgamo. Este llamado es una invitación a no solo oír las palabras de Jesús, sino a permitir que transformen nuestras vidas. Aunque las circunstancias de Pérgamo eran únicas, las lecciones de esta carta son aplicables a cada creyente y comunidad de fe. La iglesia de Pérgamo es un recordatorio de que tolerar el pecado y las falsas enseñanzas puede comprometer la santidad y el testimonio de la iglesia. La exhortación de Jesús a arrepentirse es una muestra de su gracia, ya que da a los creyentes la oportunidad de corregir su camino y restaurar su relación con Él. Esta carta nos anima a estar atentos a las influencias que pueden desviarnos de la verdad y a enfrentarlas con valentía. Esta promesa nos asegura que Dios provee sustento espiritual y satisfacción eterna a los que permanecen fieles a Él. Este símbolo de aceptación, pureza y relación íntima con Cristo nos motiva a vivir como vencedores, sabiendo que nuestra identidad y destino están asegurados en Él. Estas promesas nos animan a mantenernos enfocados en lo eterno, recordando que nuestro mayor tesoro es nuestra relación con Jesús. Los creyentes deben ser diligentes en examinar sus vidas y comunidades, asegurándose de que están alineados con la verdad de la palabra de Dios. La historia de Pérgamo nos recuerda que la fidelidad a Cristo, incluso en medio de persecución o tentación, tiene un valor eterno. Este mensaje nos desafía a estar atentos a la guía del Espíritu Santo y a responder con obediencia y humildad. Así como Pérgamo enfrentó presiones culturales y religiosas para comprometer su fe, los creyentes hoy enfrentan desafíos similares en un mundo que a menudo valora la conformidad sobre la verdad. La fidelidad en tiempos de dificultad
es un tema constante en la Biblia, y el mensaje a Pérgamo es un recordatorio de que la victoria final pertenece a aquellos que perseveran en Cristo. Las palabras de Jesús no están limitadas a un contexto histórico, son un recordatorio constante de que su palabra es viva y relevante para todas las generaciones. Los creyentes deben reflexionar sobre sus prácticas y enseñanzas, asegurándose de que están alineados con la palabra de Dios y no con las influencias del mundo. Las promesas del maná escondido y la piedrecita blanca nos llaman a buscar una comunión más profunda con Jesús, confiando en su provisión y amor. Escuchar y obedecer la guía del Espíritu es esencial para navegar las tentaciones y los desafíos de la vida cristiana. El mensaje final a la iglesia de Pérgamo es un llamado a la reflexión, la acción y la esperanza. Jesús invita a los creyentes a examinar sus corazones, arrepentirse de cualquier compromiso con el pecado y permanecer fieles a su palabra. Las promesas que acompañan este llamado ofrecen consuelo y motivación, recordándonos que nuestro destino eterno está asegurado en Cristo. Para la iglesia de hoy, este mensaje es una invitación a vivir con propósito, pureza y fidelidad, sabiendo que nuestro Salvador nos llama a la victoria y la comunión eterna con Él. Si buscas crecer en tu conocimiento de la palabra de Dios y profundizar en tus estudios bíblicos, te invitamos a suscribirte a nuestro canal Sabiduría Bíblica. Aquí encontrarás reflexiones profundas, estudios bíblicos detallados y enseñanzas para fortalecer tu fe. No olvides darle clic a la campanita para no perderte ningún contenido, y si este mensaje ha sido de bendición para ti, compártelo con otros para que también puedan crecer espiritualmente. Únete a nuestra comunidad y sigue avanzando en tu caminar con Dios.